Contrato de matrimonio, ¿qué sucede si no lo aceptas? En el mundo actual, los contratos prenupciales se han vuelto cada vez más comunes entre parejas que planean casarse. Sin embargo, ¿qué sucede si una de las partes no acepta el contrato? En el caso de un matrimonio, si una de las partes no acepta el contrato prenupcial, la boda no podrá llevarse a cabo. Esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la validez de un matrimonio sin un contrato prenupcial. ¿Es necesario un contrato prenupcial para casarse legalmente? ¿Qué implicaciones legales tiene no aceptar un contrato prenupcial? En el caso de que una pareja decida no aceptar un contrato prenupcial, es importante que ambas partes estén conscientes de las implicaciones legales y financieras que esto podría tener en caso de un divorcio. Es crucial contar con asesoramiento legal para comprender completamente las consecuencias de no aceptar un contrato prenupcial. En resumen, la aceptación de un contrato prenupcial es un paso importante en el proceso de matrimonio y puede tener consecuencias significativas en caso de un divorcio. Es fundamental que las parejas consideren cuidadosamente esta decisión y busquen asesoramiento legal si tienen dudas. Si una de las partes no acepta el contrato prenupcial, es posible que la boda no pueda llevarse a cabo. En algunos casos, las parejas pueden optar por revisar y negociar los términos del contrato para llegar a un acuerdo mutuo. Sin embargo, si una de las partes se niega rotundamente a aceptar el contrato prenupcial, es posible que la boda no se lleve a cabo. En términos legales, no es necesario un contrato prenupcial para casarse legalmente. Sin embargo, en caso de un divorcio, un contrato prenupcial puede ser extremadamente útil para proteger los intereses financieros de ambas partes y evitar conflictos futuros. En última instancia, la decisión de aceptar o no un contrato prenupcial es personal y depende de las circunstancias individuales de cada pareja. Es importante comunicarse abierta y honestamente sobre este tema y buscar asesoramiento legal si es necesario. Es importante recordar que un contrato prenupcial no significa que una pareja no confíe en la otra, sino que es una medida de precaución para proteger los activos y patrimonio de ambos en caso de un eventual divorcio. En resumen, si una de las partes no acepta un contrato prenupcial, es importante tener conversaciones abiertas y honestas sobre las preocupaciones y razones detrás de esa decisión. Si no se puede llegar a un acuerdo, es posible que la boda no pueda llevarse a cabo. Es recomendable buscar asesoramiento legal para comprender completamente las implicaciones legales y financieras de un contrato prenupcial antes de tomar una decisión final. Además, es fundamental tener en cuenta que un contrato prenupcial no solo protege los activos financieros, sino que también puede abordar otros aspectos importantes como la distribución de deudas, la pensión alimenticia, la propiedad de bienes adquiridos durante el matrimonio, entre otros. En última instancia, un contrato prenupcial es una herramienta legal que puede brindar tranquilidad y protección a ambas partes en caso de un divorcio. Es importante abordar este tema con sensibilidad y respeto, y buscar la orientación adecuada para tomar una decisión informada y que beneficie a ambas partes en el largo plazo. Además, es importante recordar que un contrato prenupcial no significa que la pareja no confíe el uno en el otro, sino que es simplemente una medida preventiva en caso de que las cosas no funcionen como se esperaba. Es una forma de planificar y proteger los intereses de ambas partes en caso de un divorcio, evitando posibles disputas y conflictos en el futuro. Es recomendable que ambas partes cuenten con asesoramiento legal independiente al redactar un contrato prenupcial, para asegurarse de que sus intereses estén protegidos de manera justa y equitativa. Es importante ser transparente y honesto en el proceso de negociación y redacción del contrato, para evitar futuras disputas sobre su validez y aplicación. En resumen, un contrato prenupcial puede ser una herramienta útil y beneficiosa para proteger los activos y derechos de ambas partes en caso de un divorcio. Es importante abordar este tema con madurez, sensibilidad y respeto, buscando siempre el beneficio mutuo a largo plazo.